Ahí está. Nos ponemos serios, ¿cierto? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas, ¿cierto? Esperando que puedan estar bien, ¿cierto? Evidentemente con el ánimo y energía que han derrochado, que me están mostrando ahora. Bueno, tenemos que volver a lo nuestro, ¿cierto? Que tenemos solamente un poquito menos de 45 minutos a la semana lo que es PSU, e idealmente ir practicándolo, ¿cierto? Por último, ya si nos sobra un tiempito, conversar un rato si quieren, pero tenemos que continuar con esto, ¿ya? Así que respecto a lo que era la sesión pasada y la sesión anterior, es cierto que ya veníamos como hace 3 jueves trabajando logaritmos, ya tendríamos como las herramientas suficientes para poder resolver algún ejercicio. Y para ello, idealmente, yo siempre propongo 3, según dure la clase, y claro, la idea es que también usted tenga un lápiz, un papel, para que pueda resolverlo y podamos dar solución al ejercicio, ¿ya? Entonces yo les voy a ir dando 5 minutitos para que resuelvan cada ejercicio, van diciendo sus respuestas, sus pareceres, si hay preguntas, dudas, las van comentando y después las vamos desarrollando como siempre, ¿ya? Así que les comparto la pantalla. Ay, no la tenía abierta. Sí, ¿y por qué no puedo compartir la pantalla ahora? Wow, interesante. Dame un segundito. Bueno, ahora no sé por qué no me deja compartir la pantalla del Adobe. Deme un segundito, chiquillines. Qué raro. Me parece muy raro porque antes compartí la pantalla. Qué mal. No sé qué habrá pasado. Déjame cerrar Adobe y déjenme abrirlo de nuevo para ver si ahora lo toma. Y si no, por último escribimos el ejercicio ya. Estaba acá. Estaba acá. Ujú, ujú. Qué raro. No puedo ahora compartir la pantalla. No, es que se supone que yo soy, o sea, en la cuenta en la que estoy acá del computador es el anfitrión. Es súper raro, ¿no? Súper, súper raro, no te lo voy a mentir. A ver, sí, qué raro. Bueno, se habrá bugueado en algún momento. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a cambiar la pantalla, voy a reescribir el ejercicio para que ustedes lo puedan resolver también conmigo y después daríamos solución a ello, ¿vale? Así que cambio de camarita, me esperan un segundito, no se vayan. Bueno, no se vayan because I'm back en otra camarita ahora, ¿cierto? Y proyectamos lo que es, bueno, describo lo que es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora en cuestión. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Sea, ¿cierto? P igual logaritmo de 2 en base m. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? Si m es igual a un octavo, entonces P es igual a, y ahí usted tendría que hallar lo que es el resultado. Y claro, como estamos viendo lo que es tema PSU, yo les voy a posar 5 alternativas, pero la idea entonces es que ustedes puedan desarrollar lo que es este ejercicio. Ya nos están dando que P es igual a este logaritmo, y si M toma el valor de un octavo, es decir, lo va a reemplazar acá, entonces, ¿qué valor tomaría lo que es P? ¿Ya? Entonces, te escribo acá lo que son las alternativas, pero idealmente hágalo sin alternativa. Ups, perdón. Entonces tenemos que alternativa A es menos 3, alternativa B es menos un tercio, alternativa C es un cuarto, alternativa D un tercio, y alternativa E 3. Ya, chiquillines. Entonces, tenemos ese ejercicio propuesto con sus alternativas correspondientes. Idealmente es que den solución a ello y revisaríamos. Un tope de 5 minutos, ¿ya? Máximo. Ahora, si hay cualquier duda, consulta, evidentemente las hacen, obvio. Mientras tanto, voy a escribir otro ejercicio para que no se me pierda ninguno. Tarararán, 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 tan, tan, tan.
Interesante. Acá hay otro. Hoy le coloqué número 2, nada que ver. Número 2, del número 1. ¿Cómo vamos? Uy, tenía acá a un estudiante que no había ingresado. Pido disculpas. ¿Cómo vamos, chiquillos, chiquillas? ¿Hay alguna respuesta, alguna solución al ejercicio propuesto? ¿O hay dudas, consultas que usted quiera plantear? Insisto, si alguien ya tiene alguna solución propuesta, le escribe por interno un mensaje en chat y le puedo decir si es que está correcto o no estaría correcto, por lo tanto, ayudarlo, ¿cierto?, a mejorarla. Y entonces tengo 4 minutos. ¿Hay alguien que tenga alguna respuesta, chiquillos, chiquillas? ¿O algún comentario si como está difícil, o no sé cómo hacerla, no sabría qué hacer, o tengo esto otro? A ver qué me dicen. O se me quedaron mudos. ¿Alguna acotación? Juan, Milovana, Andrés, Jeremy, colocó la imagen. Antonio, Gabriel, Karen, Joaquín, Catalina, Valentina, Vicente, Paulette, Alanis, Benjamín, Natalia. ¿Se escucha todo esto, chiquillos? No, profe, no se le escucha. Ah, chuta. Ya voy a volver a verle el micrófono, ¿ya? Yo lo escucho bien. Sí se le Ay, escucha, profe. ahora me responden, po, hombre. Y yo hablando solo, me asustan.
Caray. Ya, resolvamos entonces, ¿les parece? Claro, uno hablando ahí tranquilito. Ah, profe, ahora no se le escucha. No, chuta, ahí me avisa ya. Yo lo escucho bien. Yo Sí, también lo escucho. sí, sí, sé que se escucha bien. Y yo sé que Andrés me está tomando el pelo, por lo tanto lo voy a considerar cuando revise alguna guía. Me voy a acordar de él, yo creo. ¿Cierto? Ya Estoy en toda entonces. su clase, profe. Sí, no, todavía que tengo pendiente las décimas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que un día les dije lo mismo? Así que, claro, tengo todavía pendientes estas que las voy a ir calificando desde ahora. Ya, chiquillos, chiquillas, la cosa es la siguiente, mira, nos dan un logaritmo, P es igual a este logaritmo, que de hecho, insisto, si no quieres escribirlo así, por último di que logaritmo de 2 en base m es igual a P. Prácticamente lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo que la igualdad está a la izquierda, a la derecha, esto tiene el mismo sentido, ¿ya? ¿Qué nos están diciendo? Que m vale 1/8, por lo tanto lo reemplazamos acá, y tendríamos entonces que logaritmo de 2 en base 1/8 es igual a P. Por lo tanto, ¿qué valor tendría que tomar P para que, ¿cierto?, este logaritmo nos diera? Podríamos hacer lo siguiente, quizás convertirlo a potencia, ¿cierto? Donde la base 1/8 elevado a lo que es el valor P es igual a 2. Y aquí entran las preguntas, pues chiquillos, chiquillas. Primero que nada, cuando tú pasas de logaritmo a potencia, ¿cierto? Y tienes a uno como una fracción, pero al otro no, mi invitación es que este 2 lo dejes como fracción, como un 2 partido en 1, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué podemos observar? De que, claro, el 8, en este caso, es potencia del 2. ¡Wow! Ya estoy viendo a qué vamos. Ya, claro, entonces, mira, el 8 acá es potencia de 2. Idealmente tendrían que estar los dos arriba, ¿cierto? En ese sentido, ¿quién te podría permitir dar vuelta a lo que es esta fracción? ¿Quién sería, chiquillos? ¿Quién te ayudaría a hacer eso? Un exponente negativo, exacto, un menos P. Súper, bien, Juan Carlos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? De que, claro, el P ahora podría tomar lo que es un valor negativo, y en este sentido, ahora el 1/8 me quedaría como un 8 partido en 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora estaríamos igualando y dejando en el numerador a lo que es el 8 y a lo que es el 2. ¿Por qué? Porque el 8 es potencia del 2. ¿Ya? Me da lo mismo el 1 porque aquí podríais colocar cualquier exponente. Pero ¿quién te estaría dando un pie? Vendrían a ser esos valores. ¿Ya? Ahora, evidentemente, esto lo podríamos reescribir, y me voy acá arriba, como 8 elevado a menos p es igual a 2, ¿cierto? Porque como esto está en partido en 1, siguen siendo números enteros. Pero acá viene una duda, una controversia, ¿cierto? De saber cómo podríamos seguir, porque idealmente el número que nosotros teníamos acá tenía que ser menor, ¿cierto? Por acá es todo lo contrario. Mira, podríamos hacer lo siguiente. Tú podrías dejar al 8 como una potencia de 2. Sí, ¿cierto? Nosotros sabemos que el 8 lo podemos escribir como un 2 elevado a 3, pero como este es mi 8, recuerda que el 8 estaba elevado a menos p, entonces nosotros tendríamos 2 elevado a 3 elevado a menos p. ¿Ya? El único cambio que hicimos es que el 8 lo escribimos como una potencia. Pero además, este 2 también tendría que escribirlo a potencia. ¿Ya? Por lo tanto, el 2 en potencia vendría a ser 2 elevado a 1. ¿Cierto? Súper. Creo que esa es Jeremy, así que bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Claro, ¿qué pasaba cuando en las potencias nosotros teníamos potencia sobre potencia? Esos exponentes se multiplicaban. Por lo tanto, vamos a conservar el 2 y ahora arribita tenemos 3 por menos p, es decir, menos 3p. Es igual a 2 elevado a 1. Y aquí entra en juego algo que se llama ecuaciones exponenciales. ¿Eso qué quiere decir? De que si las bases son las mismas, entonces mejor juega con los exponentes. Y dices entonces que menos 3p es igual a 1, por lo tanto, despejando el valor de p, ese menos 3 que está multiplicando, pasaría a dividir, y de esa forma llegamos a que p toma el valor de menos 1/3. ¿Ya? Entonces, claro, evidentemente el ejercicio nos pilló porque idealmente, hoy creo que se pegó un poquito, ¿ya? Idealmente, ¿cierto? Nosotros tendríamos que este valor era la base y el de acá era la potencia, ¿cierto? Pero en este caso fue al revés, onda,
a lo que voy es que, por ejemplo, este fuese un 2 y este fuese un 8, después nos preguntamos a cuántas veces elevamos el 2 para llegar a 8. Pero aquí fue todo lo contrario. Entonces quizás eso lo llevó a complicarse un poquito más, chiquillos, chiquillas. Pero, bueno, yo lo que les estoy mostrando aquí es una forma de poder desarrollar el ejercicio que, insisto, claro, tenemos lo que es el logaritmo, que lo reescribimos acá de otra forma, al revés, en donde el m vale un octavo, ¿cierto? Y lo que hacemos es pasar o cambiar, por así decirlo, ¿cierto? Del logaritmo a potencia. Es decir, un octavo elevado a p es igual a 2. Pero como aquí estás trabajando como fracción, idealmente trabájalo como fracción, ¿ya? Es decir, 2 partido en 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar? De que, claro, el 8 es una potencia del 2, e idealmente ambos tendrían que estar al mismo nivel, es decir, o ambos en el numerador, o ambos en el denominador, ¿ya? Y en ese sentido, claro, nosotros evidentemente podemos dar vuelta a lo que es un octavo y dejarlo a lo que es un 8 partido en 1, pero ¿quién te lo permite? Un exponente negativo. Pero en este caso tú tienes que P es positivo, entonces, si tenemos menos P como exponente, claro, nosotros podríamos llegar y dar vuelta a esto. ¿Por qué? Porque el 2 estaría ahora en el mismo nivel que el 8. Y fíjate además que tanto el 8 como el 2 están partido en 1, entonces me da lo mismo, podemos sacar esas fracciones y dejarlo simplemente como un 8 elevado a menos P es igual a 2. ¿Qué va a pasar? Claro que aquí tampoco tendrías como las herramientas suficientes para poder determinar el valor de P. Sin embargo, aquí yo te invito, por ejemplo, a que si este es un 2, dejarlo como una potencia de 2. En este caso, 8 es lo mismo que un 2 elevado a 3, ¿cierto? Y si observas, aquí tenemos lo que se llama una potencia sobre potencia, donde tenemos un 2 tercios elevado a menos P. ¿Qué pasaba en este caso, en esas ocasiones? Es que los exponentes, tanto el 3 como el menos P, se multiplican y llegamos a que el 2 está elevado a menos 3P. Pero además, este 2 decimos dejarlo como potencia. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego, y algo que quizás para ustedes sea nuevo, lo que se llama ecuación exponencial. Que si tú llegas a las bases que son iguales, entonces mejor juega con los exponentes. Por lo tanto, dices que menos 3p es igual a 1, y eso es lo que tenemos acá. ¿Y qué estamos buscando? El valor de p. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Despejar. Y si tenemos un menos 3 que lo está multiplicando, pasa dividiendo, y de esa forma llegamos a que p es igual a menos un tercio. ¿Ya? ¿Tenía su complejidad? Sí, tenía su complejidad. Pero mi interés acá va en preguntarles, chiquillos, chiquillas, ¿se comprende ahora que hay un desarrollo? ¿O existe alguna duda en algún paso que alguien no haya visto y todavía siga como confundido o confundida? ¿Qué me dice? Bueno, tengo un dedito arriba de Paulette, ¿cierto? Que eso me indica que, bueno, se comprende, pero somos más de uno o dos. Vamos, también con Gabriel, Catalina. ¿Qué me dicen los demás chicos? Alani, ¿cierto? Bien. E insisto, invito también a aquel o aquella que no haya entendido o no haya comprendido algún paso, que ligeramente me diga, profe, yo no caché lo que hizo aquí, o yo no lo reexplicamos, ¿ya? Pero si al momento no hay ninguna objeción, bueno, seguiríamos con otro ejercicio, y claro, en este caso, si digamos que P vale un tercio, entonces marcaríamos lo que es la alternativa B, ¿sí? Claro, yo sé que de entender se entiende, pero ahora de querer aplicarlo, ¿cierto? A uno no se le hubiera ocurrido. Pero evidentemente las cosas nuevas uno las va aprendiendo, por lo tanto, si ahora se encuentra uno con este tipo de ejercicios, quizás se podría acordar, ¿ya? O quizás podría saber abordarlo ahora, ¿ya? Claro, yo sé que más adelante la memoria es frágil y se va a olvidar. Por lo tanto, habría que seguir practicando este tipo de ejercicios. Ya, chicos, chiquillas. Les propongo ese, y aquí apliquen lo que usted quiera. Dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de 50? Lo que tenemos que hacer es hallar un equivalente, porque nosotros sabemos que el logaritmo de 50 tiene algún valor, no lo conozco, pero ¿cuál de ellos también tendría ese mismo valor? Es decir, tú tienes dos opciones: o desarrollas trabajando el logaritmo de 50 hasta que llegas a una de estas expresiones, o trabajas cada una de las expresiones para ver si llegas a un logaritmo de 50. Pero si tú me preguntas desde lo personal, yo preferiría trabajar el logaritmo 50 para hacer aparecer alguna de estas expresiones. Entonces ahí te invito a descomponer como tú quieras. El 50 lo podrías descomponer como un 25 por 2,
como un 5 por 10, ¿cierto? Y cuando hay una multiplicación en el argumento, se separaban como suma. Entonces, ve tú la mejor forma en que te podría salir y podrías desarrollar lo que es este ejercicio. ¿Ya? Lo espero 5 minutitos. Si hay dudas, si hay consultas, recuerda que aquí vamos a poner en práctica lo que son las propiedades que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, los invito a desarrollarlo sin usar calculadora y a no caer en los juegos, o sea, a no caer, ¿cierto?, en algunas cositas como, por ejemplo, ya te voy a decir al tiro que la A no es. ¿Por qué? Porque uno diría, pero 100 dividido 2 es 50. Pero no. Acá considera que se pudo haber hecho un cambio de base, por lo tanto podéis devolverlo al logaritmo original. ¿Ya? Ojo con eso. Porque cuando tú podías, por ejemplo, dividir, es cuando se trataba de una resta, no de una división. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que acordarnos un poquitito de las propiedades y jugar con ellas, evidentemente. Entonces, bueno, ya le hice el spoiler de que la A no es, por lo tanto tiene un 25% de achuntarle o ir con un 100% desarrollando lo que es el ejercicio. Si hay dudas, si hay consultas, por favor la hacen, evidentemente. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Qué raro que no se haya podido ver lo otro. Wow, ahora ya están entre un 50 y 50. Ya, pero mira, Jeremy, yo te voy a recordar una cosita, ¿cierto? Tú tienes acá una suma de logaritmos que tienen la misma base. ¿Cuándo tú separabas en una suma? Y ahí te invito, por ejemplo, a recordar las propiedades, y específicamente quizás la número 4. Porque cuando tú tenías una multiplicación en el argumento, esos factores que se están multiplicando se separan en una suma de logaritmos. Por lo tanto, te invito a hacer el proceso inverso, es decir, si tú tienes una suma, unifícalos o únelos, ¿cierto?, para llegar al logaritmo original. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? Y me explico acá, por ejemplo. Tú tenías logaritmo en base C. Si tú tenías una multiplicación de logaritmos, separabas en dos logaritmos. Escribías uno, escribías otro. En donde el A se iba con uno, el B se iba con otro, y se separaba en una suma. ¿Por qué? Porque era una multiplicación de logaritmos. Y claro, en este caso se conservaba la base en común. ¿A qué te invito yo? A jugar con la letra D, que está de esta forma, y devolverla a esta para saber si nos da lo mismo que logaritmo de 50. Si haces eso, te vas a poder decidir entre una y otra. ¿Ya? Permiso, voy a hacerlo un poquito más abajo para que usted lo vea. ¡Wow! ¿Cierto? Abrimos, pero el tercer ojo ahí. Sí, pues si por algo estamos viendo lo que son las propiedades. O, insisto, ¿cuál es la otra? Trabajar el logaritmo de 50. Haz lo que tú quieras. Por ejemplo, el 50 lo puedes separar como una multiplicación o lo puedes separar también como una división. ¿Cierto? No sé, tú. Puedes hacer un cambio de base si quieres, no sé. Ahí la mente puede brillar, volar y ver con cuáles de las expresiones son equivalentes. ¿Ya? Invito también a los demás a resolverlo, ¿cierto? A poder dar lo que es una alternativa. Que insisto, idealmente cuando estamos trabajando con números, por ejemplo, las fracciones, las raíces, las potencias, los logaritmos, los porcentajes, sean donde nosotros tengamos que agarrar puntaje el próximo año, ¿cierto? Cuando ustedes estén en cuarto medio. Porque ya cuando entramos un poquito a la álgebra o lo que es geometría, como no trabajamos con algunos valores, ¿cierto? Trabajamos con incógnitas, tiende a ser un poco más difícil. Por eso mi invitación es que les demos harto lo que es los logaritmos también. ¿Ya? Entonces, tengo 4 minutos y medio. ¿Alguien ya con alguna idea, con alguna respuesta? ¿O con un me rindo?
que no es la idea, obvio. Espero, tranquilo. Mm, ya. Pero fíjate en algo, Alanis, perdón, que no había visto su mensaje. ¿Sí? Claro, la base es 10, perfecto. Pero ojo que nosotros no tenemos propiedades cuando hay multiplicación de logaritmos. De hecho, tenemos una, pero la idea es que, por ejemplo, sea de la siguiente manera. Que, no sé, por logaritmo de 2 en base 3, por logaritmo de 3 en base 2, eso nos daba 1, ¿cierto? Aquí es la única propiedad que hemos visto en la multiplicación de logaritmos. Por lo tanto, lamentablemente, si uno cree que acá tenemos 5, un 10 y los une a una multiplicación, eso no es lo mismo del logaritmo de 50, ¿ya? Así que, ojo con eso. Porque, insisto, además, ¿cuál es la base de este logaritmo cuando no está? La base es 10, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando en la base y en el argumento tenemos el mismo valor? Todo este logaritmo toma el valor 1. Entonces, ¿qué te está quedando? Logaritmo de 5. Y el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 50, bueno, lamentablemente ya no lo es, ¿cierto? O nunca lo fue. Entonces, lo invito también, chiquillos, insisto, a jugar con las propiedades, a acordarse de ellas. ¿Ya? A ver, ¿podría ser la B? Ya, súper, me alegro, súper, Alan. Voy a ver la B que me estaban diciendo. ¿Cómo la trabajaste para que te diera la letra B? Me causa ruido. Hacks. El otro día vi un hack para hacer la prueba online, en la que alguien pasaba con la alternativa, ¿cierto? Apretaba como propiedades, no me acuerdo qué es lo que era. Y claro, cuando empezaba a pasar por las alternativas, había una que le marcaba distinto cuando observaba las propiedades. Entonces, esa se supone que era la correcta. Pero claro, quien daba el dato decía, pero úselo como último recurso, no sean flojos. Ah, ya, súper. Ya, muy bien. ¿Ya les parece, chiquillos, si revisamos, chiquillos, chillas? Todo esto no nos vayamos a pasar. Quedan 12 minutitos. Ya, revisemos, mira. Lo voy a hacer en una hoja aparte, para que tengamos la alternativa aquí mismo. Denme 1 second. No te me vayas a caer. No. No se va a caer. Bueno. Ya mira, tenemos la siguiente, ¿cierto? Uy, se movió bastante. Tenemos logaritmo de 50 y queremos saber a cuál de las alternativas era cierto equivalente. Yo le invito a hacer lo siguiente, mira, en vez de revisar uno a uno las alternativas, mejor trabaja con lo que te están dando, ¿ya? Nosotros tenemos propiedades para trabajarla. Por ejemplo, una alternativa vendría a ser de que el 50 lo factoricemos, es decir, busquemos una multiplicación que nos da como resultado 50. Por ejemplo, podría ser 25 por 2, o podría ser 5 por 10, ¿ya? Vamos a hacer ambas para saber con cuál de ellas podríamos llegar a equivalentes, ¿ya? Por ejemplo, digamos que el 50 mejor lo dejamos como un 5 por 10, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando usted tenía una multiplicación en el argumento? Tú podías separar en una suma, ¿cierto? Entonces, separabas en una suma donde el 5 se iba con un logaritmo
y donde el 10 sí va con otro logaritmo, ¿sí? Conservando la base que cuando no está, en este caso vendría a ser 10. ¿Qué va a pasar acá? Que claro, acá te va a quedar logaritmo de 5 más, ¿y este valor cuánto me está dando? En este caso nos daría 1, ¿y por qué? Porque cuando la base no está, nosotros asumimos que toma el valor 10. ¿Y qué pasaba cuando el valor se repetía en el argumento y la base? Todo el logaritmo tomaba el valor 1. Entonces, ya tenemos aquí una expresión equivalente e iríamos a ver si está la alternativa. Y si no, bueno, buscaríamos otro resultado, ¿cierto? Mira, tendríamos que buscar logaritmo de 5 más 1. Aquí, claro, tenemos un logaritmo de 5 más 1, pero acá tiene un 2 que le antecede. Entonces, descartamos la B. Lamentablemente, la factorización no nos sirvió. Por lo tanto, en vez de dejarlo como un 5 por 10, ya mejor dejémoslo ahora como un 25 por 2, porque también esa multiplicación nos da 50. Entonces, en vez de escribir logaritmo de 50, nosotros escribimos logaritmo de 25 por 2. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Nuevamente, que si tú tienes, ¿cierto?, una multiplicación en el argumento, tú puedes separar en una suma de logaritmos, ¿cierto? Donde el 25 se va a ir con un logaritmo y el 2 se va a ir con otro logaritmo. Ya. Observemos quién se le podría parecer. En este caso, la letra E contiene un logaritmo de 2, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es que el otro valor nos dé 2 por logaritmo de 5, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá con el logaritmo de 25 es lo siguiente. Que en vez de escribir logaritmo de 25, mejor escribo ese 25 como una potencia, es decir, 5 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasaba en este caso? Cuando tú tienes un exponente en tu argumento, ese exponente salía a multiplicar al logaritmo. Y de esa forma, aquí llegamos a 2 por logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Que quizás explícitamente así no está el resultado, porque en el otro aparece el logaritmo de 2 primero. Ah, pero recuerda que la suma es conmutativa, porque es lo mismo decir 2 más 3 que 3 más 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mejor quizás dejo primero el logaritmo de 2 y después dejo el 2 por logaritmo de 5. ¿Y por qué? Porque explícitamente estaría así en lo que es la respuesta. Y en este sentido, la alternativa E es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque llegamos a lo que es el mismo resultado o lo que es la misma expresión. Y insisto, mira, yo por lo general, si fuera ustedes, ¿cierto? Siempre tendería a, por ejemplo, separar una multiplicación. Pero quizás no necesariamente una multiplicación, sino que una división que te dé resultado 50. Y pudiste haber escogido, por ejemplo, logaritmo de 100 partido en 2. ¿Y por qué? Porque una división se separa, ¿cierto?, de lo que es una resta. ¿Ya? Y bueno, sigues operando para ver si el resultado a lo que tú llegas acá se le parece. ¿Ya? Yo insisto, este para mí, como consejo, sería el camino más corto de trabajar lo que es el logaritmo de 50. ¿Ya? Para ver a cuál expresión equivalente llegamos. Pero, si usted decide trabajar cada una de las alternativas, no digo que esté malo, pero lamentablemente perdería un poco más de tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Ah, mira, aquí hubo un cambio de base. ¿Y por qué un cambio de base? Ah, recordemos cómo era el cambio de base. Nosotros teníamos, por ejemplo, logaritmo de A en base B, escribíamos una fracción donde el A se iba arriba, el B se iba abajo, y tú escogías una base al azar. Entonces, esto es lo que está acá. Pero ¿qué va a pasar? Que nosotros podremos devolverlo al logaritmo original. Entonces, el A, que correspondería acá al 100, sería el argumento del logaritmo, y el 2, que correspondería al B, sería la base. Y aquí llegamos a que lamentablemente esto, que uno intuitivamente diría, 100 dividido 2, 50, no es equivalente al logaritmo 50. Esto es equivalente al logaritmo de 100 en base 2. Y lamentablemente no llegamos a lo que es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque además, acá la base es 10 y acá quedaste con una base 2. La letra A está descartada. La letra B, bueno, la descartamos de antemano, ¿cierto? Pero lo que podríamos hacer quizás es como componer, llegando a un logaritmo de 25, y quizás
llegarías, por ejemplo, a lo que es el logaritmo de 250 en este caso. ¿Ya cómo? Mira. Claro, tienes acá un valor que está multiplicando un logaritmo, quizás fue que un exponente salió, pero quizás lo podemos devolver. Y nos queda el logaritmo de 5 al cuadrado. Pero 5 al cuadrado es 25, entonces esto equivale al logaritmo de 25 más 1. ¿Cuándo el logaritmo te da 1? Cuando el argumento y la base son el mismo. Y si la base acá es 10, bueno, podríamos escribir esto, ¿cierto? Como un logaritmo de 10 en base de 10, ¿cierto? Porque sabemos que esto equivale a 1. ¿Y qué pasaba cuando tú sumaste? Bueno, previamente quizás se pudo haber multiplicado los valores del argumento y llegarías a que esta expresión es igual al logaritmo de 250. Es decir, la letra B no es ¿por qué? Porque equivale a lo que es logaritmo de 250 y tú quieres llegar a 50. Y así, ¿cierto? Nosotros podríamos llegar e ir descartando alternativa por alternativa y nuevamente llegaríamos a lo que es la alternativa E, pero con mucho más tiempo. Entonces, yo le invito quizás a tratar de hacerse lo que es el camino más corto y en ese sentido sería desarrollar este valor para ver si llegas a una de estas expresiones como lo hicimos anteriormente. ¿Ya? Pero para ello necesitamos un buen dominio y lo que es un buen manejo de las propiedades de los logaritmos. Chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? O los mareé y con mi voz se me quedaron dormidos. Sí. ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? ¿No se entendió? ¿Se comprende en algo? ¿Se comprende todo? ¿Se comprendió lo que hice antes? No sé, dígame usted. Tengo ahí un dedito, dos deditos hacia arriba, pero somos más de dos, más de tres ahora, 4, 5. Perfecto, chiquillo y chiquilla, también insisto, los invito o las invito a preguntar si es que hay algún paso que no se haya entendido, o quizá, si quiere, incluso interrumpa. Por ejemplo, voy explicando acá y me dice, pero profe, y paro. ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo en este paso? Ah, hice este paso y lo retomo para no retomarlo después, como 2 minutos después. ¿Ya? Así que esa es la idea, chiquillo, chiquilla, la idea es practicar lo que es logaritmo. Ya yo me comprometo al tema del PSU, no darle como ejercicios tan